Hemos llegado al viernes, bienvenidos a Distintos Parecidos, una vez más en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, en Señalú, como todas las tardes. Y hoy le vamos a dedicar el programa a aquellas historias que hemos escuchado desde niños, ¿sí? Hasta siendo grandes también las seguimos escuchando. Leyendas y mitos de la provincia de Mendoza, y no siempre solamente de la provincia de Mendoza, sino también de Argentina, cómo se entrecruzan historias en estas leyendas y en estos mitos. Vamos a hablar de algunas historias de terror que también se meten en estos mitos y que vamos a intentar dar respuestas, ¿sí? O de tratar de entender qué es una leyenda y un mito, qué vienen a generar en una cultura, qué nos vienen a transmitir de generación en generación. Y vamos a meternos en esas historias con nuestros invitados que nos la van a contar. Así empezamos Distintos Parecidos. En aquellas épocas venían los tercerizados de hoy y ocupaban gente y a lo mejor por no pagarle los borraban del lugar para quedarse con el sueldo de esa gente. Y el común de la gente sacaba estas historias para justificar algo que no era. ¡Ah, ahí está! Sí, eso es sentido, pero es sentido conversación. Pero eso es más de 100 años, el abuelo de mi señora. Ese indio puro. Y a ese le salió el putre yendo para San Alberto por el camino a caballo, no por el camino carretero. De las bóvedas para arriba hay una senda que se abre a la izquierda. Usted se olvida el camino. Para andar a caballo y de a pie también. Usted se va por esa senda y al llegar a la primera curva que entra a San Alberto, hay una represa abajo. Ahí le salió a este hombre el putre. Él iba a caballo en una mula y el putre le salió a caballo en otra mula. Pero el apero, las riendas, bozal, cabresto, talero, todo era de plata. Y le brillaba. Entonces el viejo entró a la represa y ahí encontró al putre. Francisco Salinas era perseguido políticamente por los lenzinistas. Desde un Ford negro apuntaron a la cabeza y le atravesaron el sombrero. Él, agradeciendo la protección que había tenido, le ofreció una cruz negra a un pariente que estaba enterrado cerca de Tunuyán. No le dije nada, pero sobre una de las paredes, al frente, me pareció ver un retrato inquietante. ¿Un diablo? ¿Una bruja? ¿Una máscara ritual? ¿O era tan solo mi imaginación? Chilindrina, mejor cámbialo de canal, ¿sí? Le ha querido dar el tinte de terror nuestra producción a este programa, pero lo decíamos, ¿sí? Muchas historias, muchas leyendas se generaron en la provincia de Mendoza, las seguimos generando, ¿sí? Las transmitimos de generación en generación. El futre, podemos hablar de Bairoleto, podemos hablar hasta de la difunta Correa, de Santiago Apóstol, del Puente del Inca, ¿por qué no? Bueno, son muchas esas historias que se van generando y que muchas veces hasta tienen distintas versiones, pero el nombre lo vamos a conocer igual. Vamos a hablar de estas historias con nuestros invitados. Está con nosotros Gabriel Morales. Gabriel, muchas gracias por estar presente. Gracias por la invitación. Investigador del CONICET, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, y nos vas a hablar fundamentalmente de Lorenzo Barcala, pero imagino que tenés muchas más historias. Gracias por estar acá. Tengo historias para contar, no personales, pero historias de negros, de mulatos, de los sectores populares, de esos sectores populares de color, digamos, de principios del siglo XIX en la ciudad de Mendoza. Bien, en eso puedo aportar. Vamos a aportar. Muchas gracias, Gabriel. También está con nosotros Martín Rumbo. Martín, muchas gracias por estar presente. Escritor del libro Mendoza Tiembla, y ahí sí que hay terror, ¿o no? Hay terror, hay terror. Ahí sí. Hay terror y vienen varias historias más que van a ser escritas a la brevedad.
Bien, bueno, muchas gracias por estar presente. Y también está con nosotros Fabio Herreguerena. Muchísimas gracias, Fabio, por estar presente. Él es doctor en Ciencias Sociales, profesor de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto, y nieto de Bayro Leto. ¿Sí? Así estaría la presentación, ¿te parece? Así es. Así está bien. Así es, orgulloso nieto. Muy bien. Bueno, ¿les parece que empecemos un poco dándole como un contexto a esto de tratar de explicar qué es un mito o una leyenda, de por qué es importante a veces hablar de esto? Fabio, ¿te animás? Sí, creo que los mitos parten de una característica que tenemos los seres humanos, que es cierta necesidad de tener explicaciones y ordenar este caos del mundo que vivimos, ¿no? Somos animales racionales, pero también somos animales simbólicos y hay una necesidad de construir cierta lógica o ciertas historias que den cuenta de cómo se organiza el mundo y demás. Es una necesidad no de ahora, de toda la humanidad, desde... Uno puede entender en esta misma lógica hasta la mismísima religión, las historias más construidas, menos construidas, leyendas populares y demás que van nutriendo también el folclore, la tradición oral y demás, y que son intentos de explicaciones, sobre todo los mitos, explicaciones más sumarias, menos formales sobre la realidad que son necesarios para la vida cotidiana, digamos, para poder, digamos, movernos en una sociedad, digamos, ¿no? Yo creo que respecto al terror, que es lo que a mí me incumbe y lo que a mí me gusta, creo que es una cuestión que siempre llama la atención porque al ser humano le llama la atención lo desconocido. Hay una cuestión con la muerte que es generacional y que es transgeneracional, digamos, siempre a cualquier persona le va a seducir el hecho de esto, de lo oscuro, de la muerte, lo extraño, lo misterioso. Entonces, no creo que existan ciudades o lugares donde no hayan mitos o no hayan historias o leyendas de cosas que han pasado en ese lugar. Y bueno, Mendoza también por ser un gran pueblo, tenemos muchísimas historias para contar y historias realmente aterradoras, y lo bueno es que hay muchas que cuando se cruzan por la realidad se transforman en grandes cuentos, en grandes historias y asustan a muchas personas. Claro. Lo que uno puede ver también en esos mitos y leyendas es que muchas veces son hasta fantasiosas, te podría decir que hasta delirantes en ciertos puntos. Sin embargo, hay mucha gente hasta que es devota de ciertos personajes, si se quiere. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que los mitos tienen una función simbólica importante, en tanto son fundantes, digamos, y una historia, como la historia de una nación, la historia de una ciudad, necesita de un mito fundador, ¿no? para fortalecer esa idea de un origen común, ideas comunes. Pueden tener algo de, digamos, de irrealidad, si se quiere, pero también pueden tener una construcción algo racional, ¿no? E intencionada, porque, digamos, en la construcción de un mito confluyen múltiples discursos sociales, de múltiples sectores, con intereses divergentes, en sociedades desiguales, con intereses diferentes, divergentes, a veces contradictorios, ¿no? Y es de la confluencia de todo eso que surge un mito. Entonces, bueno, el mito tiene un poco de todo, digamos, un poco de realidad, un poco de ficción. Es una construcción compleja, digamos. Y bueno, y la gente adhiere porque hace a su historia, ¿no? Hace a la historia social, a la cultura, al folclore. Y entonces la gente adhiere y aporta y reproduce la historia de una comunidad, de relaciones sociales. Entonces es muy importante para la vida social. Y aparte son historias que se ubican en un espacio y en un tiempo, ¿no?, determinado, y podríamos decir que ya hay historias que son muy lejanas y sin embargo siguen estando, ¿no?, 200 años o más de 200 años, y sin embargo se toman como, no sé si actuales, ¿no?, pero un niño las puede llegar a saber. Y se van resignificando además, digamos, los mitos cambian en el tiempo, son construcciones históricas, y se van modificando a la luz, digamos, de los distintos discursos, distintos imaginarios de cada momento histórico, ¿no? Se le pueden ir introduciendo y se van adosando como capas, ideas nuevas, como si fuese una cebolla,
con distintas capas, y la idea núcleo de repente va amalgamando otras ideas y digamos que son funcionales, entre comillas, a la historia de un pueblo o de un grupo en un momento dado. Los miedos van cambiando también, entonces por ahí se hace, a mí me ha pasado muchas veces eso, que el foco de miedo de una historia ha cambiado en las generaciones. Entonces uno cuenta esta historia que le daba miedo a esta parte y quizás que otro cuenta la misma historia 10 años después, pero con otra parte que nuevamente da más miedo que eso. Obviamente me llama mucho la atención el tema esto que hablas de la construcción de mitos, con que tiene una parte de ficción. A mí personalmente me ha pasado muchas veces que cuando he contado una historia, sobre todo en las relatadas en el libro, vienen y me preguntan, che, pero ¿en serio pasó que el cuchillo se le voló y lo atravesó? Y hay una parte de ficción que obviamente que tiene que agregarle este condimento mágico, digamos, para que algo sea más impactante. Pero bueno, llama mucho la atención esto que vos decís, cómo va cambiando un mito a lo largo del tiempo. Hay una de las características que tienen los mitos es que justamente no necesitan ser tan veraces, digamos. O sea, porque cumplen igual la misma función. O sea, cuando vos estudiás los mitos, hay gente que cuenta historias y que vos incluso podés verificar rápidamente que es imposible que haya estado. Es decir, gente dice, no, yo lo conocí, y vos decís, ¿cómo lo conoció? Y cuando esa persona había muerto, él no había nacido cuando esa persona había muerto, pero cumple esa función, digamos, ¿no? Y lo que decía Martín es interesante y es real, porque la muerte es una gran disparadora de mitos, ¿no? O sea, y sobre todo las muertes violentas, inesperadas, son, si vos ves los casos de Gilda, de Rodrigo, digamos, la muerte, sobre todo en contextos así de juventud, imprevistos, hieren la mitología, la imaginación popular, y se generan fenómenos de religiosidad popular y demás, que no son contradictorios con la religión oficial, digamos, son complementarios, son personas con un diálogo más cercano, digamos, una vida más real, digamos, no tan pura y casta como por ahí la simbología oficial, y generan, ¿no? O sea, digamos, la muerte siempre ha sido disparadora, sobre todo en esas circunstancias. Yo me quiero quedar también con lo que decía Gabriel, que esto de, bueno, cómo se van transformando, ¿no?, los mitos. Y quizás ahora el desafío para ustedes es que si se atreven a contar alguno de esos mitos que se ha ido transformando y que ha querido reflejar esa transformación. Si te animás. Que se haya ido transformando, yo espero que se transforme en realidad en el tiempo. La historia de Lorenzo Barcala, que es lo que estoy investigando recientemente. Lorenzo Barcala, un militar pardo, es decir, de color, ¿no?, nacido en Mendoza alrededor del año 1800, que se alista en el cuerpo de cívicos pardos, que es un cuerpo armado de ciudadanos mulatos armados para defender la ciudad, en 1814 aproximadamente, justo antes de la llegada de San Martín, y que ejerce como un instructor del Ejército de los Andes, y se desempeña, digamos, hace una gran carrera militar, digamos, llegando a ser comandante del Cuerpo de Cívicos Pardos, que era la máxima función, alrededor de 1825, participa en la guerra con el Brasil, luego se une a las tropas de José María Paz y está al lado de los unitarios en las guerras civiles. En 1831 es vencido por las fuerzas de Facundo Quiroga en Ciudadela y es tomado. Facundo Quiroga decide fusilar a los oficiales unitarios y no fusila a Lorenzo Barcala porque aparentemente tenía tanta destreza en la formación de cuerpos de militares negros que decide nombrarlo su edecán y hacer lo propio, digamos, de sus fuerzas. Y bueno, en 1835, cuando muere Facundo Quiroga, queda en una situación de desprotección política, digamos. Se resguarda en San Juan, pero es acusado de conspiración contra el gobierno del gobernador Pedro Molina, y es encontrado culpable en un juicio y es fusilado en la plaza actual Pedro del Castillo el 1 de agosto de 1835, joven, con unos 35 años. Y bueno, esa muerte, en ese momento, digamos, la recepción de esa muerte de alguien que es un referente de los mulatos en la sociedad mendocina, y no solamente porque había tenido un ejercicio de su actividad a nivel nacional, digamos, no genera no genera un movimiento, digamos, de los sectores populares en favor de que no sea fusilado. Pero
10 años después, Sarmiento, en el Facundo, en su obra Facundo, y en otra obra del mismo año, 1845, el general Fray Félix Aldao, otro mendocino, ¿no? Ahí toma la figura de Barcala y lo pone en el panteón de los héroes de la independencia, Barcala, digamos, en pocas palabras. Claro. Construye a Barcala como un caballero negro con la capacidad de funcionar como intérprete entre las élites civilizadas y los sectores populares más cercanos a la barbarie, y por lo tanto es considerado como un civilizador de las masas. Ahí Sarmiento construye de Barcala un mito, podríamos decir, con elementos que tienen algo que ver con la realidad y algo que ver también con un relato literario. Claro. de Sarmiento. La literatura tiene una función importante en la construcción de los mitos y de leyendas. Y bueno, y ahí Barcala es, digamos, significado como un héroe moral para las élites. Y bueno, y esa figura en realidad Sarmiento la construye sobre la idea de que Barcala era un esclavo y es redimido por la revolución y por las armas de la patria y convertido en un civilizador de las masas, digamos, sintetizando, sí, todo un ¿no? significado. Sí, le construye un significado de Barcala, y ese significado de Barcala es retomado luego por la historiografía, por la literatura, en las siluetas, en las semblanzas biográficas, ¿no? Y en las biografías de Barcala, y es reproducido, y en realidad mi investigación actual está demostrando de que no era esclavo. Bien. Era un negro libre, lo cual implica algunas condiciones de posibilidad muy diferentes para una persona en ese momento histórico. Eso, bueno, cambia un poco la historia, ¿no? Porque ya no es un esclavo redimido por la revolución, sino que ya es un negro libre que tiene una movilidad social a partir de su inserción en las fuerzas militares. Bien, ahí lo que vemos, ¿no? La investigación científica resignificando el mito, ¿no? Dándole otro significado, pero no dejando de ser un mito. Muchas gracias, Gabriel, por contarnos esto. Nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir conociendo acerca de los mitos y las leyendas que hacen a nuestra cultura. Así que los seguimos escuchando, a veces a forma de cuento infantil, pero muchas veces también a forma de historia, ¿sí? Para conocer la historia del lugar en el que vivimos. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Seguimos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de aquellas historias que le dan alguna respuesta, si se quiere, al lugar en el que estamos, a la cultura en la que vivimos. Y decimos, no hay que irse mucho más lejos, ¿sí? En el tiempo, porque recién, por ejemplo, Fabio hablaba de Gilda o del Potro Rodrigo, ¿sí? Esas leyendas que se van construyendo. Y quizás una de las preguntas que les hacía fuera del aire era si se animaban a decir dentro de unos años qué sería una leyenda de lo que sucede hoy, ¿no? Si se animan. Mirá, yo veo que el lector o que el consumidor de cultura, de cualquiera, de un arte, ha perdido con el tiempo, o sea, con el tiempo va perdiendo la inocencia. Por ejemplo, si hoy nosotros vemos la película It de 1990, la del payaso, hoy es graciosa la película prácticamente. La versión nueva de 2017 ya tiene como sangre, como que ya necesitan demostrar que hay mucha violencia porque el mismo consumidor ha perdido la inocencia. Lo mismo pasa con esto de las leyendas y los mitos. Hay una historia que es muy conocida, muy popular, que es la de un chico que conoce a una chica en un boliche y la lleva a su casa, y la primera historia que se escucha es que cuando la chica le pide llevarla a su casa, este chico la lleva a un cementerio. Entonces la chica se baja y entra al cementerio y el chico dice, estaba con un muerto. Luego de esta historia hay una variación, ¿por qué? Porque ya la gente ya necesita algo más impactante, entonces ya no la lleva a un cementerio, sino que la lleva a la casa de ella, queda la chica en su casa, al otro día se da cuenta que se ha quedado la campera de la chica en su auto y cuando vuelve lo atiende el padre y le dice, no, mirá, falleció mi hija hace 10 años y sí, esta es la campera de ella. Y bueno, a raíz de eso, hace más un tiempo, que es la historia que yo escribí, me encontré con un caso en San Martín donde ya no solamente había pasado esto, sino que además allá había muertes había un grupo de chicos que se había encontrado a esta chica en un boliche, que había sucedido lo mismo, pero ya no solamente la llevan a un descampado a dejarla y desaparecen en ese descampado, sino que además fallecen en condiciones trágicas los 3 chicos.
Yo creo que en un futuro cercano van a venir historias fuertes relacionadas con la tecnología. Ya hoy lo estamos viendo, como por ejemplo con Black Mirror, pero va a venir leyendas mendocinas, por ejemplo, de algo que va a suceder con Internet, de algo que va a suceder con algo así. Yo lo veo siempre por ese lado, por el lado de la tecnología. Se te aparece un chat, así, un video. Claro. Que te aparecen a un veces. Twitter raro, así, que es mal escrito por alguien del pasado. Metámonos un poco en esto de las historias de terror, si se quiere, porque leía, y hay algunos autores, y lo pensaba yo también, que muchas veces esto de meter el terror, ¿no?, en estas historias que se van generando en la sociedad, en esas culturas, a veces pueden ser como una forma de castigo, ¿no? El terror como una forma de castigo o de imposición de límites. ¿Creen que puede venir por ahí algunas historias que hasta el día de hoy se siguen contando? Bueno, el terror, el miedo ha sido siempre, ha cumplido funciones hasta higiénicas, digamos, ¿no? La prohibición de comer cerdo en religión tenía que ver porque funcionaba para el contexto histórico como una medida de salud, digamos, poblaciones que en ese momento morían diezmadas por... Así que el miedo es aleccionador, pero también el miedo, el terror es una sensación que buscamos, ¿no? O sea, por eso también nos apasionan a pesar de eso, bueno, desde los cuentos como escribe Martín, como película o demás, creo que es algo que lo rechazamos, supuestamente nos queremos alejar porque no nos genera, pero bueno, a su vez nos interesa porque muestra un lado que no tiene tanta conexión con lo racional, digamos, y no podemos vivir solo de lo racional, digamos, ¿no? Hay una cuestión psicológica también de fondo. Freud decía que el sexo y la muerte son cuestiones que movilizan al hombre, a la persona. Entonces, si vos relacionás la muerte con el terror, con las leyendas urbanas, con esto, encontrás ahí también un motivo por cual todo esto genera cierta atracción. Es más, fíjate, sin ir más lejos, el cine más marketinero de terror del mundo es el cine hollywoodense y genera permanentemente la mezcla entre sexo y muerte. Siempre tenés las películas de terror donde aparecen adolescentes jóvenes, sensuales, teniendo relaciones y un asesino que aparece y mata a todos, ¿entendés? O sea, porque eso es como el secreto o el condimento que esto es el éxito seguro, mezclemos sexo con muerte, pero bueno, me parece que viene también por ahí, hay una cuestión psicológica que mueve, el terror nos mueve, me parece. Sí, es como un señuelo, digamos, para atraer al consumidor de bienes culturales. El miedo tiene una cuestión de disciplinamiento también, ¿no? No quiero ser muy autorreferencial, pero mi hija me hablaba de algo que circula en las redes, una carita, no recuerdo ahora cómo es que le dice, que bueno, todos en el colegio hablaban sobre eso, sobre que te lo mandan por WhatsApp. ¿Momo puede ser? El Momo. Bien. Y ella tenía mucho miedo alrededor de eso, entonces yo aproveché para decirle, bueno, ¿ves? Por eso los niños de tu edad, 8 años recién cumplidos, es mejor que no tengan celular, porque otras personas aprovechan, digamos, la inocencia de los niños para asustarlo con este tipo de cosas. Y bueno, fue un recurso para aguantar un poco más, estirar un poco más el tiempo del celular. Pero bueno, los miedos funcionan, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con los tabúes sexuales. Hay historias, leyendas, que tienen que ver con esto, con, digamos, usar eso para el miedo, el recurso del miedo, para marcar límites, ¿no? Y disciplinar en función de alguna cuestión, de una normativa social, digamos. Bien, ahí se me viene, por ejemplo, la de la dama de blanco en San Carlos, ¿no? Que es una chica, una joven que se enamora de una persona mayor. La cuestión es que se sigue con esa historia y bueno, termina suicidada, ¿no? Digo, y ahí empieza también esa historia. Digo, ahí lo entendía como esa cuestión de límites, de decir, bueno, miren que esta historia está para avisarle a las mujeres que no pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Ahí lo entendía un poco yo. Y también, yendo a esta cuestión autorreferencial que decís vos, el señor de la bolsa. El famoso señor de la bolsa es infantable en la infancia. Pedagógicamente sí, muy duro. Difícil de sustituir. Va a venir el señor de la bolsa, te podía pasar cualquier cosa. Y el ir a la montaña y el futre también, ¿no? Claro, ahí te vas a dormir. Ahí, cuando te mandaban a dormir te decían, andá porque va a venir el cuco y te vas a dormir. Bien. Con las historias de terror, ¿cómo te ha ido muy bien con esto de Mendoza Tiembla? Mira, justamente antes de empezar el programa hablábamos de esto. Yo cuando escribí el libro, yo en realidad nunca lo escribí para
para adolescentes el libro. Siempre lo escribí con cuestiones que a mí me dieran miedo. A mí no, me dan miedo las cuestiones reales. Me da más miedo la gente que por ahí un fantasma o un extraterrestre o algo así. Entonces, el libro tiene un contenido, si bien tiene ficción, obviamente, es un libro de ficción, pero tiene un contenido real de cosas que pueden pasar. Me asusta mucho más un asesino, un psicópata, y la psiquis de esa persona o la dinámica que otra cosa. Entonces yo el libro siempre lo escribí pensando en que lo lea gente de mi edad, 30 años, 25, darle miedo a esa gente. Incluso en un momento cuando, previo a la salida del libro, me hacían algunas entrevistas por radio, yo decía, yo no lo recomiendo para niños. Y tampoco nunca fui a visitar escuelas de primaria que me pedían, vení a contarnos, porque realmente el libro es fuerte. Hay un cuento que habla de un necrofílico, entonces imagínate después, los papás me van a querer matar. Ahora, ¿qué es lo que me parece que ha sido como un condimento de éxito, por así decirlo, del libro? El hecho de que yo lo haya escrito pensando en gente más grande, se ha transformado un poco como un libro prohibido, por así decirlo, para adolescentes. Entonces, ¿qué mejor que un libro que no te pueden llegar a dejar leer? Entonces ha tenido un impacto mucho más fuerte en adolescentes de entre 17 y 18 años, 16 por ahí un poco más chicos, que por ahí en la gente de mi edad que ya está un poco menos inocente para algunas cosas. Bien. Bueno, lo decíamos, la literatura como factor también fundamental en esto de la creación y la difusión, ¿no?, de estos mitos y leyendas, y obviamente no puede quedar afuera el cine, ¿sí? Ya lo hemos nombrado también durante el programa, y es el momento de ir a la columna nuestro de película de Paula Semis para sumarle un condimento más a distintos parecidos de mitos y leyendas. Hola a todos los terrícolas y a los que viven en otros planetas también. Bienvenidos a un de película más del Distintos Parecidos. Un espacio donde vamos a ver películas, cortometrajes, videoclips, documentales y cualquier pieza audiovisual que nos ayude a entender un poquitito más los temas que se tratan en el programa. Hoy en De Película vemos mitos y leyendas. La primera película que vamos a ver se llama Nazareno Cruz y el Lobo. Está dirigida por Leonardo Fabio y fue estrenada en 1975. La leyenda cuenta que el séptimo hijo varón de una familia tiene la maldición del lobizón. De esto va a tratar Nazareno Cruz y el Lobo. Nazareno es el séptimo hijo de una familia campesina. No cree en la maldición, ya que no se transforma, hasta que conoce a Griselda. El amor siempre estropea todo. En esta película vamos a ver cómo los mitos y leyendas van a condicionar la forma de actuar de los personajes. También vamos a ver un montón de personajes de leyendas urbanas. Vamos a ver a la lechiguana, vamos a ver a Mandinga y vamos a tener lobos. Si quieren ver una película que tenga romance, fantasía, drama y terror y encima que sea nacional, vean Nazareno Cruz y el Lobo. La segunda película que vamos a ver se estrenó en el 2017. Es una película amada por todo el mundo llamada Coco. Voy a llorar. Miguel es un niño mexicano que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe. ¿Por qué se lo prohíben? Le prohíben tocar música porque el tatarabuelo de Miguel abandonó a su familia justamente por seguir su vocación, que era ser músico. Niños, vean Coco. El día que Miguel decide robar la guitarra de su tatarabuelo, por accidente entra al mundo de los muertos. Información adicional. Para salir de la tierra de los muertos, un familiar te tiene que dar la bendición. Miguel va a tratar de buscar a su tatarabuelo para tener su bendición y volver a la tierra de los vivos y poder dedicarse a la música, que es lo que más quiere. En esta película maravillosa de Pixar, que es para ver con toda la familia, con los niños, con la vecina, con todo el mundo, vamos a ver cómo los mitos se van transformando en ritos. En Coco vemos cómo el mito es parte fundamental de la vida social y religiosa de todo un pueblo. Lo tercero que vamos a ver va a ser el tercer capítulo de la temporada 10 de Los Expedientes X, estrenado en el 2016. En este capítulo vamos a ver a Mulder... En este capítulo vamos a ver un Mulder escéptico, donde va a cuestionar todos los hechos inexplicables y paranormales de su vida.
En este capítulo, Mulder y Scully van a tratar de probar la existencia de un monstruo al que están investigando. No voy a dar muchos detalles al respecto porque no queremos spoilear uno de los mejores capítulos de la temporada 10. En el capítulo vamos a ver que se rompe con la lógica de los mitos y leyendas tradicionales y nos va a hablar de la bestia que llevamos acá dentro o acá. Parafraseando uno de los personajes de la serie, es más fácil creer en los monstruos que hay de afuera que los monstruos que habitan adentro nuestro. ¡Monstruo! Este es un capítulo cómico, terrorífico, que justifica todas las nuevas temporadas de los Expedientes X. No podemos vivir sin los Expedientes X, es imposible. I want to believe. Estas fueron las 3 recomendaciones de la semana. Si no viste las películas, estás de suerte, y si no, también, porque las películas no fueron hechas para verlas una sola vez. No salgas de tu casa, mírate una película. Las próximas recomendaciones van a estar de película. Increíbles recomendaciones de Paula Semis, nuestra cinéfila empedernida, que nos habló de cine argentino, nos habló del gran cine hollywoodense de Pixar, que siempre está presente también, y de los expedientes y conocidos expedientes X, ¿no? Y hizo muchas reflexiones al respecto, ¿no? También, ¿no? Cómo hablan de uno mismo, ¿no? Los mitos, cómo hablan de nosotros, del ser humano. ¿Qué acotación harían de lo que vieron recién? O si sumarían alguna película, no sé. Es su momento, háganlo. Que los mitos necesitan ser activados, digamos, no se reproducen solos. Si bien tienen toda una dinámica, una vida, no hay, ahora que vivimos un momento donde el lenguaje audiovisual es tan potente, sin duda el cine. Pero bueno, el cine, una canción, una obra de teatro, esas cosas hacen que los mitos vayan actualizándose, reformulándose y estando presentes, digamos, y transmitiendo. Bueno, la transmisión oral también es muy fuerte, digamos. Pero bueno, estas películas tan buenas porque ayudan a entender esos mitos. Mira, puntualmente lo último que habló de la bestia negra, es el monstruo que tenemos acá o acá. Fíjate que es justamente lo que yo te decía más temprano de qué es lo que genera miedo. Y personalmente respecto al cine y el terror, me parece que no solamente a mí, sino que es una cuestión general, dan mucho más miedo las películas relacionadas con cuestiones que no terminás de ver o que realmente pudiesen suceder, un exorcismo, una casa donde pasan cosas pero que no se termina de ver si hay alguien o algo. O esas películas asustan mucho más que películas, por ejemplo, de extraterrestres o películas de personas deformadas, por ejemplo, como Freddy. Hoy veríamos Freddy, quizás o Chucky, ¿ves? Chucky es como divertido verlo. Sin embargo, ves hoy El Exorcista de 1960 y te sigue dando miedo, porque realmente es algo, una persona con un trastorno psicológico que pueda parecerse un poseído, sigue siendo algo posible que te puede llegar a dar miedo. Así que bueno, insisto que está muy bien orientado el tema del terror, porque el terror lo llevamos adentro, me parece. Es de lo humano, ¿no? Es más humano, ¿no? El miedo y todo eso que estamos viendo. Nos vamos a ir a un corte y enseguida le voy anunciando a Fabio que va a ser más el bloque de él. Sí, vamos a hablar del famoso bandido rural de Bairoleto, que es parte de nuestra cultura en Mendoza. También le vamos a dar un lugar a él y vamos a seguir hablando, por supuesto, de mitos y leyendas. Ya venimos con más distintos parecidos. Llegamos al último bloque de distintos parecidos de este programa dedicado a mitos y leyendas, pero como hemos visto a lo largo del programa, no solamente se habla de eso, sino de un sistema de creencias que va formando todas esas historias, esas narraciones que se van traspasando de generación en generación. Hablamos de una cosmovisión muchas veces de esa cultura. Fundamentalmente no hemos querido quedar en Mendoza y en Argentina, pero no hemos visto que nos hemos ido más allá también a través del de película, que se los recomiendo que lo vuelvan a ver a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, vamos a Bairoleto, ¿no? Nos decía, 77 años se cumplieron ya de la muerte de Bairoleto y sigue muy vigente. Así es. Contanos un poquito la historia, dale. Que me hayan invitado, bueno, quiere decir que todavía la historia, 77 años luego de su muerte, todavía se sigue hablando, ¿no? Creo que la característica también de este tipo de historias es que hay una retroalimentación, se va activando, también por estos productos culturales que se van generando, ¿no? Desde hace unos años atrás, bastantes años atrás,
la canción de León Gieco. Hoy en día el Flaco Suárez, Ernesto Suárez, está haciendo la obra de Bairoleto en estos días, la está representando en el Instituto Rural de la provincia. Entonces son todas cosas que van... Y Bairoleto fue un bandido social que nació... él nació acá en Argentina, pero sus hermanos, de los 5 hermanos, 2 nacieron en Italia, de hecho, y él terminó naciendo acá. Nace en Carlos Pellegrini, en Santa Fe, que es un pueblito del interior de Santa Fe que está muy cerca de Cañada Rosquín, que es donde nace León Gieco. Por eso escribe la canción, porque él se cría escuchando esa historia, entonces siempre le interesó eso. Y después, bueno, él tiene por ahí el recorrido típico de los bandidos sociales, que algo que ha pasado no solamente en Argentina, sino en toda la historia, en distintas culturas y demás, ¿no? Lo que se llama el ladrón bueno, el bandolero social, que en un contexto histórico donde no hay otros canales orgánicos para expresar la disidencia social y política, la admiración a estos personajes que están fuera de la ley, de una legalidad formal, pero son recompensados con admiración, con la protección, porque un bandido tiene que escaparse, tiene que cambiar caballos, tiene que comer, tiene que dormir, y bueno, y eso lo hacen los pobres del campo, ¿no? Y esto se da en el contexto de Argentina, en un contexto en donde el Estado era muy débil, no había la justicia era muy débil, un contexto de dictadura, no hay democracia. Son los años 20, en donde una tremenda asimetría en lo legal, en lo social, en lo político de los sectores subordinados del campo, y bueno, y una forma de expresar ese enojo era admirar a estos personajes, ¿no? Que son tipos que están fuera de la ley. ¿Por qué? Porque viven de robar desde el gaucho, digamos, son herederos de la tradición del gaucho. Yo cuando entrevistaba a mi abuela, ella me decía, yo cuando conocí a tu abuela, yo sabía que era gaucho. Yo decía, pero... porque... esto dije, inmigrante, medio rubión, de ojos medio... No, yo no soy el más parecido, ¿no? Tengo un primo que es muy parecido. Y decía, pero el gaucho como sinónimo fuera de la ley, ¿no? El gaucho, yo decía, si el gaucho dejó de existir a fines del siglo, cuando Bairoleto nació, ya no existía más físicamente el gaucho, nace en 1894. Pero claro, el gaucho era como sinónimo fuera de la ley, pero eran estos tipos que, digamos, tenían todas las destrezas del gaucho, digamos, el buen jinete, bueno con las armas. Y eran tipos que se le paraban a lo que eran la justicia, una justicia muy injusta del momento, los enfrentaba y eran admirados, ¿no? Y después todos los condimentos de estas historias, ¿no? Porque Bairoleto ingresa varias veces a la cárcel y demás, y en el 23 sale por última vez y hasta la muerte no es apresado. No es apresado y los mitos hacen esto, ¿no? O sea, Bairoleto le imputaban un robo en el sur de Neuquén y a la vez en San Luis, en Córdoba, o sea, cosas que eran inviables aún hoy, digamos, que existen otros medios de transporte, digamos. Y no porque no lo hiciera, no era... Claro. Porque, bueno, si bien las historias son digamos, inflamadas, hay un sustento real, o sea, no hay que negar la vida delictiva de estos bandidos, digamos. Son bandidos sociales que cumplen un rol y que dejan de cumplirlo en determinado contexto cuando aparecen otras formas de expresar eso, digamos, ¿no? Que en Argentina fue en los años 40, los años 50. Pero bueno, Bairoleto fue un hijo de inmigrantes que llevó una vida delictiva, que empieza... Incluso él mata a un gendarme que disputan a una mujer, y en ese contexto matar al gendarme por una disputa con una mujer la legalidad popular lo aprueba, digamos, ¿no? Claro, y la contradicción, ¿no? Entre la legalidad formal lo condena, pero la legalidad popular no lo condenaba eso, ¿no? Y después empieza toda una vida de estar fuera de la ley y de robar a los que más tienen, y bueno, toda una construcción mitológica de lo que hace, ¿no? Muchas veces se lo hace más bueno de lo que son, digamos, ¿no? También hay cierta protección. Sobre eso hay una cuestión también cuando el personaje atenta contra una institución o contra un poder superior y no contra alguien inferior, o como hablábamos más temprano, que va y mata a un niño, que le roba a un pobre, sino que atenta contra algo más grande, adopta esa condición de héroe, digamos, de cómo me gustaría también estar ahí, cómo me gustaría... Creo que son instituciones que eran objetivamente, realmente... El famoso dicho, el caballo del comisario, era real. O sea, estaba el caballo del comisario, el juez de paz, eran
la justicia era para poco, estaban expulsados, era el momento donde se empieza toda la propiedad privada de los campos, los alambrados, el gaucho sustituido por el peón, en un momento de mucha efervescencia social, mucha injusticia social. Y estos personajes, admirar a estos personajes, digamos, reproducir su historia, e incluso hasta no siendo real, digamos, porque capaz que decían, no, yo lo ayudé, y capaz que ni lo pasó. Era una forma, digamos, una suerte de revancha, digamos, en esta lucha simbólica que hay entre los sectores populares y los sectores dominantes, digamos. Mientras leía ahí un poco sobre Bairoleto, leía que quiero esto corroborarlo con vos en realidad, que hay una veneración sobre todo de los sectores más populares, ¿sí? Sobre todo los días 2 y 11 de noviembre, ¿no? Que van, le ponen velas en su tumba y que piden, ¿sí? por trabajo, por salud y hasta a veces hasta por la vida amorosa. ¿Te ha tocado corroborarlo, verlo, eso en vivo y en directo? La tumba de Bairoleto, que está en General Alvear, acá en el sur de Mendoza, en esa fecha se llena de lo que se llaman los exvotos, digamos, que son ofrendas, flores y demás. Y el 11 de noviembre porque es la fecha de nacimiento, ¿no? Él nace el 11 de noviembre de 1894. Y a principios de noviembre, no sé si es el 2 exactamente, no me acuerdo, es la fecha de los muertos, digamos. Claro. Y lo que tiene este tipo sobre todo este santoral popular, la religiosidad popular, es que se piden por cosas más cercanas, ¿no? Arreglarte con tu novia, encontrar animales, mejorar cosas más, porque es un personaje real, digamos, y uno de ellos, digamos, ¿no? Por eso también el proceso de admiración con el gaucho Cubillos, con otros, porque son personas que han tenido una vida delictiva, es alguien que se siente más cercano y generalmente los pedidos son de ese tipo de cuestiones muy, muy concretas, digamos. De arreglarme con mi novia, claro. Le dejan yesos, por ejemplo, que salgas bien de una quebradura. Y el tema de encontrar animales también es muy típico. Hay un proceso de identificación, digamos, con esos héroes, digamos, populares, que es necesario, ¿no? Para que siga reconstruyéndose el mito, reproduciéndose. Y creo que la reproducción tiene que ver también con una serie de condiciones sociales que permiten esa identificación, que la actualizan, digamos. La desigualdad social, si bien estamos hablando de un personaje del pasado, sigue habiendo desigualdad social, sigue habiendo un sector que puede pensar que hay otro sector que está más beneficiado por la justicia, por la policía. Entonces, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la identificación popular, que siguen alimentando el mito, ¿no? Si no, desaparecería, y el mito requiere de esos elementos identificatorios. Por eso hoy cuando preguntabas qué se puede convertir en mito en el futuro, y bueno, aquello que pueda cumplir con esa serie de condiciones que necesita para constituirse como tal, digamos, no sé, ser representativo de un sector empobrecido o que sufre injusticias, representar esa especie de revancha, si se quiere, social, que es simbólica, por otra parte, ¿no? Porque también la función es que permite sublimar simbólicamente cuestiones que de otro modo se manifestarían violentamente de repente, ¿no? ¿Y crees que esos relatos de eso que dentro de unos años se pueda convertir en ese mito, esa leyenda, va a tener ese condimento de historia más maravillosa o fantástica, o se va a tomar desde otro aspecto? No necesariamente, puede tener alguna cuestión, digamos, que tenga que ver con lo maravilloso, pero porque es un elemento más, ¿no? Si uno lee los cuentos de Draghi Lucero, por ejemplo, que, digamos, recoge los relatos populares también, el folclore cuyano, hay mucho de maravilloso en esos cuentos, pero también hay elementos de la realidad, digamos, las leyendas y los mitos conjugan, ¿no? Lo real y lo ficticio, y bueno, y crean un elemento nuevo que lo hace más poderoso, digamos, que la realidad y que la ficción, digamos. Juegan ahí en esa frontera, porque también juegan con lo dicho y lo no dicho también, digamos. El mito dice, pero hay una serie de cosas que no las dice, pero que se dan a interpretar, digamos, y que a veces tienen más fuerza que lo dicho, digamos. Y deja abierto, ¿no?, a la reinterpretación muchas veces. Sí, de hecho un mito puede ser interpretado de formas diferentes, digamos. Lorenzo Barcala, de quien les contaba hoy, es un héroe moral que Sarmiento lo contrapone a los villanos, en ese momento para él, Facundo y Aldao, que son caudillos que representan para él la barbarie, el federalismo,
Pero bueno, para otro sector, Lorenzo Barcala puede representar otra cuestión, ¿no? Como un ejemplo de la movilidad social que hay que alcanzar para integrarse a la sociedad blanca, ¿no? Sí, lo mismo pasaba con Mairoleto, ¿no? Amado por las clases populares y odiado por las clases altas, si se quiere, en algún punto, ¿no? Eso, es querido por un sector que tiene una noción de legalidad distinta. Les agradezco mucho por haber venido, no nos queda más tiempo, podríamos seguir hablando de muchas más historias, lo podríamos volver a hacer en algún momento, así que les quiero agradecer por haber estado presentes. Fabio, muchas gracias. Martín, muchas gracias por haber estado acá. Gaby, muchas gracias también por haber estado presente. No nos queda más tiempo, nos vamos, les deseamos un muy buen fin de semana y bueno, esto se trató de mitos y leyendas, las vamos a seguir escuchando y también las tenemos que seguir escuchando porque nos hablan de nosotros también. Nos encontramos el lunes a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau. En Colonia, San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vela y placas de metal.